En la cena de la boda de mi hermana, a ella le pareció divertido presentarme así: esta es mi hermanastra, solo una enfermera. Y se rió. Papá soltó una carcajada. Mamá sonrió con suficiencia. Hasta que el padre del novio me miró fijamente: espera, ¿tú eres la chica que...? Sus siguientes palabras congelaron a toda la sala. Esta es mi hermanastra, solo una enfermera. Mi hermana lo dijo de la misma forma en que presentarías una mancha en un mantel. Algo que se reconoce antes de que todos lo ignoren educadamente. 120 invitados en el Oakmont Country Club. Copas de champán a medio aire. Mi padre fue el primero en reírse. No una risa nerviosa. Una risa de verdad, del tipo que te dice que estaba de acuerdo. Yo estaba allí, de pie con mi vestido de $40 entre mujeres que vestían Valentino, e hice lo que he hecho toda mi vida. Me lo tragué. Pero lo que mi hermana no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que el hombre sentado en la mesa principal, el padre del novio, el hombre que pagaba por toda esta boda, yo había sostenido su corazón latiendo con mis propias manos en una autopista hacía 3 años, y él estaba a punto de recordarlo. Antes de continuar, si esta historia te resulta familiar, tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con lo que estoy compartiendo. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Mi nombre es Shelviner. Tengo 29 años. Soy enfermera de traumatología. Y esta es la historia de cómo el momento más cruel de mi hermana se convirtió en su mayor error. Ahora, déjame llevarte 3 semanas antes de la boda, el día que la invitación de Victoria llegó a mi buzón. La invitación llegó un martes, encajada entre una factura de la luz y un catálogo al que nunca me suscribí. Papel de color crema de Crane & Company, tipografía en relieve con un monograma estampado en oro. V y J, Victoria y James. Pasé mi pulgar por las letras en relieve. Mis manos todavía olían a clorexidina del turno de noche. Habían escrito mal mi nombre, Shelly. Nadie en mi familia se ha molestado nunca en aprender la diferencia. No había acompañante. Dejé la invitación en la encimera de mi cocina, junto a una pila de revistas de enfermería de traumatología, y la miré como se mira una citación judicial. Porque eso es lo que era, no una invitación, una citación. Victoria no me quería en su boda. Quería tenerme localizada. Crecer en la casa de mi padre fue un ejercicio de convertirme en un mueble. Robert se casó con Diane cuando yo tenía 9 años. Victoria tenía 12. Desde esa primera semana, la arquitectura de la familia cambió. La habitación de Victoria tenía una cama con dosel y un retrato enmarcado que Diane encargó a un artista local. Mi habitación era el antiguo estudio, reutilizado con un catre y una lámpara que parpadeaba cuando se encendía la calefacción. Las fotos escolares de Victoria subían por la pared de la escalera en marcos a juego. Las mías estaban en un cajón. Diane presentaba a Victoria a los invitados como nuestra hija. Yo era la hija de Robert de antes. Y mi padre, lo permitía cada vez. Lo llamaba cada domingo como un reloj. Él contestaba, decía, hola, Shel, hablaba durante 90 segundos y luego, te llamo luego. Nunca lo hacía. Podían pasar 3 meses sin oír su voz. Y cuando finalmente volvía a llamar, respondía como si no hubiera pasado el tiempo, como si yo no fuera alguien a quien valiera la pena seguirle la pista. Así que cuando llegó la invitación de Victoria, con mi nombre mal escrito y sin acompañante, casi la tiró. Casi. Entonces sonó mi teléfono y era él. Victoria quiere que estés allí, dijo mi padre. Su voz tenía esa calidez ensayada que solo usaba cuando alguien estaba escuchando. Significaría mucho. Debería haberlo sabido. Cuando mi padre llama, nunca es por mí. Siempre es por lo que Victoria necesita. Esa noche busqué a los Harrington, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi apartamento con mi portátil equilibrado sobre una pila de libros de texto de fisiopatología. Richard Harrington, 63 años, comenzó como obrero de la construcción a sus 20 años, construyó una empresa de desarrollo inmobiliario a partir de la rehabilitación de un único dúplex hasta convertirla en una compañía que había remodelado la mitad del corredor comercial del condado de Fairfield.
Hecho asimismo, del tipo de hombre que los perfiles de las revistas describen como de riqueza sin pretensiones. Su hijo James era abogado corporativo, de Yorktown Lab, socio junior en un bufete de tamaño medio del centro. Atractivo de esa manera limpia y cuidadosa. Victoria llevaba saliendo con James 2 años, y en ese tiempo, había construido toda una mitología en torno a nuestra familia. Lo reconstruí a partir de su Instagram, la cuenta que nunca me dejó seguir, pero que nunca se molestó en hacer privada. Fotos cuidadas de almuerzos familiares de domingo en restaurantes a los que nunca me habían invitado. Robert con una chaqueta que ella le había elegido. Diane con mechas recién hechas. Velas en la mesa. Los pies de foto parecían textos publicitarios. Nada importa más que la familia. Los comentarios eran un coro. Vuestra familia es un ejemplo. ¡Qué bendición! Una foto tenía 47 me gusta. Yo no aparecía en ninguna. Robert dirigía una ferretería Ace Hardware en Milford. Victoria les dijo a los Harrington que él estaba en la industria de la ferretería. Diane solía hacer catering para pequeños eventos de barrio, pasteles en bandeja y calentadores de comida, y Victoria la había reinventado como alguien que dirigía su propia empresa de catering. Todo sobre nuestra familia era una renovación, pintura nueva sobre vigas podridas. Más tarde me enteré por el propio James que Victoria les había dado a los Harrington una instrucción específica sobre mí. La oí decírselo a Diane por teléfono la semana antes del almuerzo. La necesitamos allí para la foto familiar. Después de eso, manténla invisible. La palabra aterrizó como un puño cerrado. Invisible. Esa siempre había sido la tarea. Lo bueno de ser invisible en casa es que aprendes a volverte esencial en otro lugar. Mi turno en el St. Luke's regional comenzaba a las 7 de la mañana y no terminaba hasta que la pizarra estuviera limpia, lo que generalmente significaba 19 horas después. Esa semana en particular, la semana antes del almuerzo preboda de Victoria, trabajé 4 turnos seguidos de 12 horas, 3 paradas cardíacas, un trauma pediátrico en el que todavía pienso cuando el departamento se queda en silencio. Un hombre de 60 años cuyo corazón se detuvo en la sala de espera. Tuve mis manos en su pecho antes de que llegara el carro de reanimación, y salió 5 días después llevando flores para su esposa. A nadie en el St. Luke's le importaba con quién se casara mi hermanastra. Les importaba si mis vías intravenosas estaban limpias y mis evaluaciones eran precisas. La doctora Ellen Mars, la médica adjunta que dirigía nuestra sala de urgencias como un capitán de submarino, me había nominado para el premio a la excelencia en enfermería el año anterior. Había ganado. La placa estaba en mi taquilla del trabajo. Nunca la llevé a casa. Nunca publiqué nada al respecto. Nunca se lo dije a mi familia. La única vez que lo intenté, la única vez que le mencioné a Victoria que me habían nominado para algo, ella inclinó la cabeza y sonrió. ¡Qué tierno! Dan premios de verdad a las enfermeras. Diane se había reído desde la cocina. Robert no había dicho nada, así que dejé de compartir. Dejé que mi trabajo existiera donde importaba, en los historiales de los pacientes, en los informes de alta, en el asentimiento silencioso de un cirujano que sabía que yo había detectado algo que él había pasado por alto. El caso más importante de mi carrera había ocurrido 3 años antes. Un camión de 18 ruedas hizo la tijera en la primera 95 durante una tormenta. Varios vehículos. Conducía a casa después de un doble turno cuando me encontré con el accidente. Lo que sucedió en esos 47 minutos en esa autopista lo cambió todo, pero ya llegaré a eso. En la sala de urgencias, nadie pregunta qué piensa tu familia de ti. Solo necesitan que tus manos estén firmes. El almuerzo preboda se celebró en la finca de los Harrington, una casa colonial de piedra en 4 acres con una entrada circular y setos recortados con tal precisión que parecían arquitectónicos. Aparqué mi Honda Civic entre un Porsche Cayenne y un Mercedes S-Class, y me senté en el coche durante 2 minutos completos, con las manos en el volante, diciéndome que solo era una tarde. Dentro, todo olía a peonías recién cortadas y a dinero de toda la vida. Los camareros se movían por las habitaciones con bandejas de plata. Victoria se había posicionado en el centro de la sala de estar, magnética, riéndose de algo que decía Margaret Harrington, con la mano apoyada en el brazo de James como si hubiera nacido allí. Necesitaba el baño.
Un camarero me señaló un pasillo que pasaba por lo que resultó ser el estudio de Richard Harrington. La puerta estaba abierta. No tenía intención de detenerme, pero las paredes me atraparon. Estanterías del suelo al techo, un escritorio de cerezo con una licorera de algo ámbar, Macallan 18 años, aprendería más tarde, premios empresariales enmarcados alineaban las estanterías, y en el centro de ellos, con más prominencia que cualquier placa de acuerdo o de la industria. Había una fotografía. Un hombre en una cama de hospital, con tubo de oxígeno, moratones en la mandíbula. Junto al marco, una pequeña tarjeta escrita a mano que decía, al ángel de la primera 95. A su lado, un recorte de periódico del Fairfield County Register. El titular, empresario local sobrevive a un horrible accidente de autopista gracias a una enfermera fuera de servicio. Miré la foto. El rostro del hombre estaba hinchado, medio cubierto de gasa. No lo reconocí. Atiendo a cientos de pacientes al año y 3 años es mucho tiempo. Los rostros se desdibujan, los detalles se disuelven. Eché un vistazo al artículo pero no leí más allá del titular. Entonces Richard Harrington entró detrás de mí. Ese es mi segundo cumpleaños, dijo, señalando la foto. El día que alguien me devolvió la vida. Sonreí cortésmente. Eso es increíble. Me miró, mantuvo la mirada un instante más de lo cómodo. Entonces Margaret lo llamó desde el pasillo y el momento se rompió. Victoria apareció a mi lado. Deja de molestar al señor Harrington, siseó. Vamos. Me apartó antes de que pudiera decir una palabra más. Las presentaciones del almuerzo tuvieron lugar en el jardín, bajo una pérgola cargada de glicinas. Victoria se movió entre ellas como una secretaria de prensa, serena, eficiente, cada frase pulida hasta brillar. Mi madre, Diane, dirigía su propio negocio de catering antes de jubilarse. Diane sonrió radiante. Richard asintió, impresionado. Mi padrastro, Robert, ha estado en la industria de la ferretería por más de 20 años. Robert se enderezó la chaqueta prestada y estrechó la mano de Richard con demasiada firmeza. Luego Victoria pasó al siguiente grupo de invitados sin detenerse. Me saltó por completo. Yo estaba a 1 metro de distancia, sosteniendo un vaso de agua con gas, y ella giró su cuerpo como si yo fuera un pilar. Margaret Harrington se dio cuenta. Extendió su mano hacia mí. ¿Y quién es esta? La sonrisa de Victoria se tensó, apenas perceptible. Como una costura que se estira antes de romperse. Oh, esa es Shelby. ¿Está por ahí? Margaret me miró con genuina curiosidad. ¿A qué te dedicas, Shelby? Antes de que pudiera responder, Victoria se inclinó. ¿Trabaja en un hospital, en algún puesto? Miré a los ojos de Margaret. Soy enfermera titulada en el departamento de urgencias del St. Luke's Regional. Las cejas de Margaret se arquearon. ¿Urgencias? Eso debe ser increíblemente exigente. La mano de Victoria se posó en el brazo de Margaret, redirigiéndola como un timón. Lo es. Bueno, Margaret, quería enseñarte las maquetas florales para los centros de mesa. El florista hizo algo absolutamente precioso con las rosas David Austin. Y así, sin más, volví a estar detrás de ellas. Al volver a entrar en la casa, Victoria se puso al lado de Diane y susurró algo que solo capté en fragmentos. Pero una frase llegó completa. Ya está hablando demasiado. Encárgate. Diane me miró por encima del hombro. Sonrió. El tipo de sonrisa que no lo es. Diane me encontró cerca del jardín de rosas, sola con mi vaso de agua, observando a los camareros retirar las bandejas del almuerzo. Se acercó como siempre lo hacía, suavemente, como una puerta que se cierra tan despacio que no te das cuenta de que te han dejado fuera. Cariño, dijo, tocándome el brazo. ¿Podemos hablar un segundo? Me guió hasta un banco de piedra en el extremo más alejado del jardín, bien lejos de los demás invitados. Las luces de guirnalda aún no se habían encendido. Era el tipo de rincón donde pones las cosas que quieres fuera de la vista. Victoria está bajo mucha presión, dijo Diane, su voz goteando una simpatía fabricada. Esta boda lo es todo para ella. ¿Entiendes eso, verdad?
¿Qué me estás pidiendo que haga, Diane? Ella parpadeó, recalibrando. Solo sé un apoyo. Calle. No hagas que se trate de ti. Ya había oído este guión antes, en Acción de Gracias, cuando Victoria anunció su compromiso y me dijeron que no eclipsara el momento mencionando mi nominación a la excelencia en enfermería. En el 60 cumpleaños de Robert, cuando Diane sugirió que entrara y saliera para que el fotógrafo pudiera sacar solo a la familia inmediata. En mi propia graduación universitaria, donde Robert llegó tarde, miró su teléfono durante la ceremonia y se fue antes de que yo cruzara el escenario porque Diane tenía migraña. Siempre fui la cosa que había que gestionar, la variable que había que controlar. Te oigo, Diane, dije, y así fue. Cada una de sus palabras. Volví adentro y llamé a mi amiga Priya desde el aparcamiento del hospital, sentada en el capó del Civic. No sé por qué vine, le dije. Y entonces lo oí. La voz de Victoria llegaba a través de una ventana abierta. Estaba hablando por teléfono con alguien. Y lo que dijo a continuación lo cambió todo. No, les dije a los Harrington que tiene problemas, cosas emocionales. No harán preguntas. Me quedé sentada allí. Oí cada palabra. Y sentí que algo en mi pecho se reorganizaba. No se rompía, se movía. Problemas, cosas emocionales. Las palabras se repitieron en mi cabeza durante el resto del día. Conduje a casa desde el almuerzo con las ventanillas bajadas, el aire empujando mi cara como si pudiera arrancar la conversación de mi piel. No lo hizo. 2 días después, la confirmación llegó por accidente. Estaba en el ensayo, una sesión rápida en el Oakmont Country Club para cronometrar la procesión, y había salido a tomar el aire. James estaba en el patio hablando con su amigo de la universidad, un padrino de boda llamado Tyler. No me vieron a la vuelta de la esquina. Sí, dijo James, casual, casi de pasada. La hermanastra de Victoria tiene algunos problemas personales. A Victoria no le gusta hablar de ello. ¿Es triste? Tyler murmuró algo compasivo. James continuó. La familia intenta mantenerlo en un perfil bajo, ya sabes, apoyando desde la distancia. Apoyando desde la distancia. Esa era la frase que Victoria había empaquetado para el consumo público. No solo me había excluido, me había reescrito. En la mente de la familia Harrington, yo no era alguien a quien se apartaba. Era alguien a quien se ponía en cuarentena suavemente. La hermanastra amable y trágica con problemas de los que nadie quiere hablar en la cena. Esa noche, llamé a mi padre. Sin preámbulos. ¿Sabías que Victoria les dijo a los Harrington que tengo problemas de salud mental? Silencio, luego un suspiro. El suspiro específico que Robert usa cuando lo han pillado y quiere sonar cansado en lugar de culpable. Solo está protegiendo la imagen familiar, Shelby. No montes una escena. ¿Proteger la imagen familiar de qué? De mí. ¿Estás tergiversando esto? ¿Tú lo secundaste? No respondió, lo que era una respuesta. Miré a mi padre, al hombre que llevaba los zapatos de Alan Edmonds que Victoria le había comprado, el traje que Diane había elegido, los puntos de conversación que su hijastra había guionizado, y entendí algo que había estado evitando durante 20 años. Él no solo la había dejado borrarme. La había ayudado. La cena de ensayo fue el viernes siguiente. El Oakmont Country Club. 120 invitados. Candelabros de cristal que proyectaban pequeños arcoíris por el techo. Un cuarteto de cuerda en vivo tocando. Tarjetas de sitio en naranja Hermès caligrafiadas a mano. El tipo de evento donde hasta los pliegues de las servilletas tenían nombre. Llegué 20 minutos antes porque no sabía qué más hacer con la ansiedad. Llevaba un vestido azul marino que había encontrado en Target por $39. Sencillo, de líneas limpias, sin joyas excepto los pendientes de perlas de mi madre, 2 pequeños y luminosos broches que ella había llevado cada día hasta que el cáncer se la llevó cuando yo tenía 7 años. Eran lo único que me quedaba de ella. El plano de las mesas estaba montado en un caballete cerca de la entrada, enmarcado en oro. Encontré mi nombre, mal escrito de nuevo, en la mesa 14, la última, la más cercana a las puertas de la cocina. Me sentaría con la niñera, una colega lejana de Diane, y una silla vacía.
Victoria había sido meticulosa. Entré sola. Mujeres con Valentino y Cartier se movían a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Diane me vio desde el otro lado de la sala e hizo un rápido escaneo. De la cabeza a los pies, 3 segundos. Luego se inclinó hacia Victoria y murmuró algo. Victoria miró por encima del hombro, me miró y se dio la vuelta. Le leí los labios. 2 palabras, está bien. Significando, es lo suficientemente sencilla como para no causar problemas. Me senté en la mesa 14, desdoblé mi servilleta, miré el menú. Lubina chilena, endivia asada, crème brûlée. Cada plato principal probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 turnos. Victoria subió al escenario 20 minutos después, micrófono en mano, con incrustaciones de cristal, alquilado para la ocasión. La sala se silenció, y entonces comenzó las presentaciones. Sabía lo que venía. Lo que no sabía era quién estaba mirando. Victoria empezó con Diane. Mi madre, la mujer que me enseñó todo sobre la gracia y la resiliencia. La sala aplaudió. Diane se llevó una mano al pecho como si acabara de ser coronada. Luego Robert, mi padrastro, Robert, el hombre que me dio una familia de verdad. Los ojos de Robert se humedecieron. Levantó su copa. La sala lo siguió. Luego sus damas de honor, su compañera de universidad, su jefa en la empresa de planificación de bodas. Cada presentación era una pequeña coronación, pulida, cálida, diseñada para impresionar a los Harrington sentados en la mesa principal. Y entonces se giró hacia la mesa 14. Y esta, hizo una pausa. La pausa estaba ensayada. Lo sabía porque conocía a Victoria, y ella nunca dejaba el silencio sin guión. Es mi hermanastra, Shelby. Es, otra pausa, una inclinación de cabeza, una pequeña sonrisa teatral. Solo una enfermera, dijo. Solo de la misma forma que dirías únicamente, como una disculpa por algo que no se podía evitar. Luego, rápidamente, bueno, en fin. Mi padre se rió. Una risa real y completa, del tipo que se suelta cuando un chiste acierta de lleno. Diane sonrió con suficiencia, una comisura de su boca se levantó en satisfacción, como si se hubiera marcado una casilla. Algunos invitados se rieron, no por crueldad, solo por reflejo. Cuando la novia se ríe, la sala la sigue. 120 personas me miraron durante 3 segundos. Luego la conversación se reanudó y yo volví a disolverme en el papel pintado. Me senté con las manos cruzadas bajo la mesa, los dedos presionados contra mis palmas con tanta fuerza que luego encontraría marcas de media luna. No lloré. No me levanté. No me fui. Pero noté algo en la mesa principal. Una persona no se reía. Richard Harrington. Me estaba mirando fijamente. Su copa de champán estaba intacta. Se inclinó hacia Margaret y dijo algo que no pude oír. Luego se giró hacia James, y vi sus labios moverse en torno a 5 palabras. Esa chica, la he visto antes. El brindis de Victoria llegó 30 minutos después. Sostenía el micrófono de cristal como un cetro, iluminada por los candelabros, su silueta recortada contra una pared de rosas blancas. Quiero contar una historia sobre la familia, dijo, sonriendo a la sala. De pequeña, mi hermanita siempre quería ayudar a la gente. Vendaba al perro. Hacía bolsas de hielo para las rodillas raspadas. Risas educadas. Supongo que al final encontró su nivel. La sala se rió entre dientes. Robert levantó su copa. Diane se tocó la clavícula y sonrió con los ojos cerrados como si saboreara la música. Me senté en la mesa 14 con las manos alrededor de un vaso de agua. La niñera a mi lado, una estudiante de segundo año de universidad llamada Grace, me miró de reojo con la expresión que la gente pone cuando sabe que está presenciando algo feo y no quiere involucrarse. Después del brindis, una mujer del lado de Victoria se acercó a mi mesa. Rubia, de unos 40 años, anillos de cóctel en 3 dedos. Así que, tú eres la hermanastra. ¿A qué te dedicas? A vaciar orinales. Se rió de su propio chiste antes de que pudiera responder. La miré. Entre otras cosas, el martes pasado,
Asistí en una toracotomía de emergencia. Abrimos el pecho de un hombre en la sala de traumatología y reparamos un ventrículo lacerado. Sobrevivió. La sonrisa de la mujer se desvaneció. Abrió la boca, no encontró nada que decir y se excusó. Victoria se materializó en segundos. Shelby, no aburras a la gente con historias del trabajo. No dije nada. No era necesario. El silencio después de la palabra sobrevivió había hecho el trabajo por mí. Pero al otro lado de la sala, noté que algo cambiaba. James, de pie cerca del bar, observaba a su prometida con una expresión que nunca le había visto. Un ligero ceño fruncido. El comienzo de una pregunta que aún no sabía cómo formular. Victoria me acorraló en el tocador una hora después. Encimeras de mármol blanco. Dispensadores de jabón Aesop, toallas de lino con monograma dobladas en abanicos. Cerró la puerta detrás de ella y el sonido fue muy definitivo. Escúchame. Su voz era plana y limpia, despojada de la actuación que llevaba en público. Mañana es mi boda. Mi boda. Te sentarás. Sonreirás. No dirás nada. No hables con los Harrington. No hables de tu trabajo. No hables. Punto. La miré a los ojos en el espejo con marco dorado. ¿Por qué les dijiste que tengo problemas de salud mental, Victoria? No se inmutó. No lo negó. Les dije lo que necesitaban oír. Mentiste sobre mí. Gestioné la narrativa. ¿Crees que los Harrington aceptarían a esta familia tal como es, un gerente de ferretería y una enfermera? Dijo enfermera como alguien podría decir sarpullido. Estoy construyendo algo aquí. Esta boda es el día más importante de mi vida. No lo arruines. Me estás pidiendo que finja que no existo. Te estoy pidiendo que sepas cuál es tu lugar. Sepas cuál es tu lugar. 3 palabras. Las mismas 3 palabras que mi familia me había estado diciendo de diferentes maneras durante 20 años a través de sillas vacías, nombres mal escritos, trajes prestados y recortes de fotos. Victoria fue solo la primera en decirlas en voz alta. Se abrió la puerta. El rostro de Diane apareció, liso y alerta. ¿Todo bien aquí? Solo cosas de hermanas, dijo Victoria a la ligera. Se alisó el vestido, se ajustó su pulsera de David Yurman, prestada, por cierto, de una clienta. Diane sonrió y cerró la puerta, sellando la conversación como una carta que ella había cofirmado. Me quedé en ese tocador, rodeada de mármol y monogramas, en un espacio que costaba más que mi alquiler mensual. Y tomé una decisión. No sabía qué forma tomaría. Solo sabía que mañana, por primera vez, no iba a quedarme en silencio. Salí temprano de la cena de ensayo. Nadie se dio cuenta. Me senté en mi Civic en el aparcamiento del Oakmont Country Club, encajado entre un Porsche Macan y un Range Rover negro, con el motor apagado y las manos en el volante. El llavero que decía RN, un regalo del equipo de urgencias después de mi primer año, captó la luz de la farola y proyectó un pequeño reflejo en el salpicadero. Podía irme a casa. Podía saltarme la boda. Podía dejar que Victoria tuviera su día perfecto y volver a urgencias, donde la gente realmente me necesitaba, donde mi nombre estaba escrito correctamente en cada informe que firmaba. Nadie en ese salón de baile me echaría de menos. Ese era todo el propósito de la mesa 14. Llamé a la doctora Ellen Mars. Contestó al segundo tono. Siempre lo hacía, incluso fuera de turno, porque así era Ellen. Te llamaron, solo una enfermera. Su voz era firme como la de un bisturí. Shelby, has salvado más vidas en un año que la mayoría de la gente en toda una vida. No dejes que nadie te empequeñezca. Miré a través de las ventanas del suelo al techo del salón de baile. Dentro, la fiesta continuaba sin que nadie me echara en falta. Y entonces vi a Richard Harrington. Estaba solo en el bar, con una copa en la mano, mirando por la misma ventana por la que yo miraba. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través del cristal, el aparcamiento y la distancia entre lo que yo era y lo que ellos pensaban que era. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Soy Margaret Harrington.
Conseguí tu número de la lista de invitados. Solo quería decir que me alegro de que estés aquí mañana. Richard estaba preguntando por ti. Lo leí 3 veces. No entendía por qué lo había enviado. No lo entendería hasta mañana. Pero algo en ese mensaje, algo en la forma en que había escrito Richard estaba preguntando por ti, me dijo que me quedara. Arranqué el motor, pero conduje hacia casa, no huyendo del mañana. Sabes, sentada en ese aparcamiento, casi me voy. Casi dejo que Victoria ganara de nuevo. Y creo que muchos de vosotros conocéis esa sensación, ese momento en que tienes la mano en el volante y te preguntas, ¿vale la pena? Si alguna vez te has quedado cuando todo en ti quería irse, dime en los comentarios qué te hizo quedarte. Y si esta historia te está atrapando, suscríbete. La parte que lo cambió todo está por llegar. La boda se celebró en la finca de los Harrington. 200 invitados, arreglos florales traídos en avión desde los Países Bajos, peonías, rosas de jardín, jazmín colgante. Victoria llevaba un vestido de novia de reemacra que captaba la luz de septiembre y la convertía en algo sagrado. Una orquesta de cuerda tocó durante la ceremonia. Una banda de jazz se preparaba detrás de la carpa para la recepción. Todo parecía haber sido dirigido artísticamente. Llegué temprano porque no confiaba en mí misma para llegar en absoluto. Victoria me interceptó en la entrada. ¿Por qué llegas temprano? Mantente fuera de las fotos hasta que te llame. Me llamó una vez, para la foto familiar completa. El fotógrafo me colocó en el extremo más alejado, detrás del hombro de Diane. Vería la foto más tarde. Mi cara estaba recortada en todas las versiones que Victoria publicó. En la recepción, encontré mi sitio. Mesa 18, cerca de la entrada de servicio. 2 de las sillas de mi mesa estaban vacías. Invitados que no habían venido. El mantel estaba ligeramente arrugado. El centro de mesa tenía menos tallos que los demás. Me habían colocado lo más cerca posible de la invisibilidad que permitía la geometría, pero entonces apareció Richard Harrington. Estaba recorriendo la sala mesa por mesa, estrechando manos y agradeciendo a la gente por venir. Cuando llegó a la mesa 18, no me estrechó la mano. Sacó una silla y se sentó. «Sabes», dijo, girando lentamente su copa. «Hace 3 años, casi muero en la enero del 95. Un camión chocó de frente con mi coche. Quedé atrapado. Y durante 47 minutos antes de que llegara ninguna ambulancia, una persona me mantuvo con vida. Me habló de la lluvia, de los cristales rotos, de la mujer que se arrastró entre los escombros y le mantuvo la cabeza quieta. Me habló para que no perdiera el conocimiento. El paramédico dijo que si ella no hubiera estado allí, yo estaría en una caja. No en esta boda. Mi corazón martilleaba, pero todavía no hacía la conexión. 3 años, cientos de pacientes, los rostros se desdibujan. Me miró. Lo siento. ¿Me recuerdas a alguien? Entonces alguien gritó su nombre desde el otro lado de la carpa, y él se levantó, me apretó el hombro y se fue. El discurso de recepción de Victoria fue su obra maestra. Se puso en el centro de la pista de baile, con un micrófono inalámbrico en una mano, la otra en el corazón, y agradeció a cada persona que alguna vez la había hecho sentir que importaba. Diane, mi roca, mi brújula, mi primera mejor amiga. Robert, mi héroe. El hombre que me enseñó cómo es un verdadero padre. Mis damas de honor, mi compañera de universidad, mi jefa, los padrinos de boda de James, los Harrington, mi nueva familia, la gente que he estado esperando toda mi vida encontrar. Agradeció al florista, al servicio de catering, al cuarteto de cuerda. Agradeció al coordinador del lugar por su nombre y apellido. No dijo mi nombre, ni una sola vez, ni de pasada. 200 personas aplaudieron. Diane asintió con la satisfacción de quien ve un plan ejecutado a la perfección. Robert levantó su copa. Nadie notó la omisión porque solo puedes notar que falta alguien si sabías que se suponía que debía estar allí. Me senté en la mesa 18 con 2 sillas vacías y un centro de mesa que ya se estaba marchitando. Y escuché a mi hermana agradecer a cada persona en su órbita excepto a mí. James se inclinó hacia Victoria después. No mencionaste a Shelby. Victoria le tocó la mejilla.
Ella lo prefiere así. Créeme. Fui al baño, cerré la puerta del cubículo, me miré en el espejo, los pendientes de perlas de mi madre captando la luz del tocador, mis ojos secos, mi rostro completamente inmóvil. Toqué los pendientes. Mamá habría dicho mi nombre. Mamá lo habría dicho primero. Se abrió la puerta. Entró Margaret Harrington. Me vio. No fingió que no lo había hecho. Me di cuenta de que no te mencionaron, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Estoy acostumbrada. Margaret me sostuvo la mirada. Nadie debería estar acostumbrado a eso. Encontré a mi padre en el patio, apoyado en la barandilla de piedra con un vaso de Macallan 25 servido del bar privado de los Harrington, pagado con el dinero de los Harrington, sostenido en el cristal de los Harrington. Papá. Él se giró. Hubo un destello de algo en sus ojos. Reconocimiento quizás, o la leve incomodidad de un hombre que sabe que está a punto de que le hagan una pregunta que no puede desviar. No dijo mi nombre delante de 200 personas. Robert exhaló por la nariz. Shelby, no hagas esto esta noche. Es el día de Victoria. Cuando es mi día, papá, cuando ha sido mi día. Estás siendo dramática. Esto es exactamente lo que Victoria dice sobre. Se detuvo. ¿Sobre qué? Que soy inestable. Que tengo problemas. Tú también se lo dijiste, ¿verdad? Miró hacia otro lado, hacia el jardín. A las luces de hadas envueltas en los voy, a cualquier cosa que no fuera yo. Esa fue su respuesta. Siempre fue su respuesta. La mirada desviada, el silencio, la retirada a alguna distancia privada donde no tenía que rendir cuentas por la hija que había dejado de criar hacía 2 décadas. He terminado, dije. Él se estremeció. No he terminado con esta boda. He terminado de esperar a que me veas. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el salón de baile. No me llamó. No me siguió. Se quedó en el patio con su traje prestado, bebiendo whisky prestado, y me dejó ir de la misma manera que me había dejado ir cada día desde que se casó con Diane. El peor dolor no fue ser borrada por mi hermana. Fue ver a mi padre elegir ayudarla a hacerlo. Entré por las puertas del salón de baile y me detuve. Richard Harrington estaba en el bar, solo, mirando su teléfono. En la pantalla, pude verlo desde donde estaba, había un artículo de periódico. Viejo, amarillento, y lo estaba mirando con el tipo de concentración que precede al reconocimiento. Levantó la vista, me miró, dejó el teléfono y comenzó a caminar hacia mí. Se detuvo a medio metro de mí, su teléfono todavía en la mano, la pantalla aún encendida. Podía ver el titular del artículo en ángulo. Empresario local sobrevive a un horrible accidente de autopista. El mismo artículo que colgaba enmarcado en su estudio. Disculpa. Su voz era cuidadosa, controlada, la forma en que habla alguien que sostiene algo frágil. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Dónde trabajabas hace 3 años? En el St. Luke's Regional, dije. Todavía lo hago. ¿La sala de urgencias? No era una pregunta. Sí. Estabas en la enero del 95 esa noche, el 14 de noviembre. Y ahí estaba, la fecha, la autopista, la noche que había vivido en mi cuerpo durante 3 años. En mis manos, en mis hombros, en la forma en que todavía me estremezco cuando oigo neumáticos bloquearse en el pavimento mojado. Sí, dije. Mi voz se quebró por primera vez en toda la noche. Richard se quedó muy quieto. Sus ojos se llenaron lentamente, como el agua sube en un lavabo. No de repente, no de forma dramática, sino constante y segura. «Eres tú», dijo. «Señor Harrington, yo». Me sostuviste la cabeza durante 47 minutos bajo la lluvia. Me hablaste para que no perdiera el conocimiento. Me hablaste de los pendientes de perlas de tu madre, que los llevaba cada día, para que yo tuviera algo en que concentrarme mientras no podía sentir mis piernas. Mi mano fue a mi oreja. El broche de perla. El broche de perla de mamá. El que llevaba esa noche en la autopista.
El que le había descrito a un extraño atrapado y sangrando para mantenerlo anclado a algo suave mientras las sirenas aún estaban a kilómetros de distancia. La mirada de Richard se posó en el pendiente. Su mandíbula se tensó y su voz se quebró. ¿Eres tú? Entonces, la voz de Victoria crepitó por los altavoces. Atención a todos. Es hora del baile de padre e hija. Richard tenía que irse, pero me tomó la mano, sus dos manos alrededor de las mías, y dijo, no te vayas, por favor. Tengo algo que decir esta noche. Durante 3 años, me había estado buscando, y yo había estado aquí, en la familia de su hijo, sentada en la mesa 18. El baile de padre e hija se desarrolló bajo un dosel de luces de hadas. Victoria y Robert se movieron por la pista al son de What a Wonderful World, y la sala suspiró al unísono. Victoria apoyó la cabeza en el hombro de Robert y sonrió para el fotógrafo. Era una imagen hermosa. Siempre era una imagen hermosa con Victoria. Me quedé cerca del borde de la carpa y vi a Richard desaparecer por una puerta lateral. Estuvo fuera 12 minutos. Los conté. Lo que supe más tarde, lo que Richard me contó él mismo, fue esto. Caminó hasta el extremo del jardín, sacó su teléfono y llamó al Centro Médico Regional St. Luke's. El operador nocturno lo conectó con la sala de urgencias. La doctora Ellen Mars estaba de guardia. Estoy buscando los registros de una enfermera de traumatología llamada Selviner. Richard dijo que estuvo involucrada en un accidente de varios vehículos en la enero del 95 el 14 de noviembre de hace 3 años. El paciente era Richard Harrington. Hubo una pausa. Luego, la voz de Ellen, firme como siempre. Shelby fue la enfermera principal en la escena esa noche. Te estabilizó durante 47 minutos antes de que llegara el servicio de emergencias. Recibió una mención formal del hospital. Señor Harrington, sinceramente, ella le salvó la vida. ¿Puede enviarme por correo electrónico la carta de mención? Puedo enviarla ahora mismo. 3 minutos después, el teléfono de Richard vibró. El correo electrónico llegó de la oficina del jefe de enfermería del St. Luke's. Adjunta, una carta de mención formal firmada por el jefe de cirugía y el director del hospital. Describía el incidente en un lenguaje clínicamente preciso. Selviner, RN, BSN, demostró una serenidad extraordinaria en condiciones extremas, estabilizando a un paciente críticamente herido con sospecha de trauma en la columna cervical usando estabilización manual en línea durante 47 minutos en condiciones climáticas adversas. Richard la leyó 2 veces, cerró el correo electrónico, llamó a Margaret. Necesito el micrófono después de los brindis, dijo. Tengo un anuncio que hacer. Margaret hizo una pausa. ¿Qué tipo de anuncio? El tipo que esta familia necesita oír. Volví a la mesa 18. La pista de baile estaba llena ahora. Victoria brillaba, girando con James, luego con Robert, luego con un padrino de boda. La sala orbitaba a su alrededor. Diane fotografiaba todo, curando la noche en tiempo real. Me senté sola con las sillas vacías y el centro de mesa menguante y mi reflejo en la hoja de un cuchillo de cena. Los pendientes de perlas me devolvían la mirada, 2 pequeños puntos de luz en toda esa oscuridad. Entonces Margaret Harrington se sentó a mi lado. No se anunció, no montó una escena. Simplemente sacó la silla junto a la mía en la peor mesa de la sala, colocó su bolso de mano sobre el mantel y se acomodó como si hubiera elegido ese asiento a propósito. Su chal de loro piana caía sobre el respaldo de la silla, discreto, caro, silencioso de la manera en que la verdadera riqueza es silenciosa. Nos sentamos en silencio un rato. Luego habló. Richard me contó lo de la autopista. La miré. Recuerda más de lo que esperaba. Lo recuerda todo. Habla de esa enfermera cada acción de gracias. Cada uno de ellos. Juntó las manos. Salvaste a la persona más importante de mi vida y nunca te presentaste. No lo hice por reconocimiento, señora Harrington. Lo hice porque estaba allí y sabía qué hacer. Lo sé, dijo. Precisamente por eso te lo mereces. Una pausa. La banda de jazz cambió a algo más lento. ¿Qué va a hacer?, pregunté.
Margaret me miró con una expresión que no había visto dirigida a mí en mucho tiempo. Algo parecido a la protección maternal. Lo que debería haber hecho si te hubiera encontrado antes. Se inclinó y cubrió mi mano con la suya. Y la dejé, porque por primera vez esa noche, alguien estaba sentado conmigo que quería estar allí. Margaret Harrington, una mujer que posee más de lo que la mayoría de la gente verá jamás, eligió sentarse en mi mesa vacía. Y en ese momento, entendí algo. El respeto no tiene nada que ver con dónde te sientan. Tiene que ver con quién elige sentarse contigo. Ahora, la siguiente parte de esta historia. Todavía se me pone la piel de gallina al contarla. Si quieres oír lo que Richard dijo a esa sala llena de gente, asegúrate de estar suscrito y sigue mirando. Los brindis terminaron. La banda de jazz bajó sus instrumentos. El maestro de ceremonias se adelantó, se ajustó el micrófono de solapa y sonrió. Señoras y señores, el padre del novio quisiera decir unas palabras. Aplausos. 200 sillas se movieron mientras la gente se giraba hacia el escenario. Richard Harrington subió al centro de atención, con el aspecto de un hombre que había esperado 3 años este preciso momento. Victoria, de pie cerca de la mesa del pastel, sonreía radiante. Se arregló un mechón de pelo y se apoyó en James. Esta era la parte de la noche que ella había coreografiado. El patriarca Harrington elogiando a su nueva nuera, dándole la bienvenida a la familia, sellando la imagen. Richard agarró el micrófono y no sonrió. La mayoría de vosotros sabéis, comenzó, su voz resonando en la carpa con el peso de alguien acostumbrado a que las salas escuchen, que hace 3 años. Tuve un grave accidente. Un camión de 18 ruedas hizo la tijera en la enero del 95 durante una tormenta. Chocó de frente con mi coche. Mi puerta se aplastó hacia adentro. Mis piernas quedaron atrapadas. La columna de dirección estaba contra mi pecho. La sala se quedó quieta. Incluso los camareros se detuvieron. Durante 47 minutos, antes de cualquier ambulancia, antes de cualquier paramédico, antes de que cualquier herramienta de rescate pudiera alcanzarme, una persona me mantuvo con vida. Una mujer. Se arrastró entre los escombros. Me mantuvo la cabeza y el cuello quietos para que mi columna no se seccionara, y me habló durante los peores 47 minutos de mi vida. Hizo una pausa, miró a la sala. Victoria todavía sonreía, pero su sonrisa se había vuelto rígida. No estaba segura de a dónde iba esto. Nunca la encontré, continuó Richard. El hospital no me dio su nombre. Regulaciones de privacidad. Busqué. Contraté gente para que buscara. Creé una fundación en su honor. Durante 3 años, la llamé, el ángel de la enero del 95. Tomó aire. Esta noche, la encontré. La sala no respiraba. Richard se giró y miró directamente a la mesa 18. La mujer que me salvó la vida, dijo Richard, está sentada aquí mismo, en la mesa 18. 200 cabezas se giraron. 200 pares de ojos se posaron en mí. La chica del vestido azul marino en la peor mesa. La que tenía el centro de mesa menguante y 2 sillas vacías. Su nombre es Shelviner. Silencio. Silencio físico absoluto. Del tipo en el que se puede oír el hielo derritiéndose en los vasos. La voz de Richard no vaciló. Hace 20 minutos, la mujer que está a mi lado en este escenario presentó a Shelby como, solo una enfermera. Se giró lentamente hacia Victoria. Su sonrisa había desaparecido. Su rostro se había vuelto del color de los manteles. Dejadme que os diga lo que significa, solo una enfermera, dijo Richard, y su voz bajó a un tono grave e inquebrantable. Significa arrodillarse sobre cristales rotos bajo la lluvia a las 11 de la noche. Significa sostener la cabeza de un extraño durante 47 minutos para que su columna cervical no se seccione. Significa hablar de los pendientes de perlas de tu madre, los que lleva puestos ahora mismo, para mantener consciente a un hombre moribundo cuando no queda nada más a lo que aferrarse. Levantó su teléfono. La pantalla de cara al público. El correo electrónico del St. Luke's. La carta de mención, el sello del hospital. Esto es del centro médico St. Luke's.
Una mención formal firmada por el jefe de cirugía y el director del hospital. Dice que Shelby demostró una serenidad extraordinaria en condiciones extremas, que fue la única responsable de estabilizarme hasta que llegaron los paramédicos. Alguien en una mesa del medio empezó a aplaudir, luego otro, luego una ola que subía desde el fondo, avanzando hasta que casi todas las personas en la carpa estaban de pie. Victoria se quedó congelada en el escenario. Robert había dejado su copa y me miraba con una expresión que nunca le había visto. Algo entre la vergüenza y el asombro, como si estuviera mirando a una extraña que debería haber conocido. James se giró hacia Victoria. Su voz era baja, pero en el silencio se oyó. Me dijiste que tenía problemas de salud mental. Me mentiste. La ovación se desvaneció en un suspiro contenido. Todos los ojos estaban puestos en Victoria. James estaba a 1 metro de ella, con los brazos a los costados. Le dijiste a los Harrington que Shelby era mentalmente inestable. Las manos de Victoria revolotearon hacia su collar. Un gesto nervioso que reconocía de la infancia. El que desplegaba cuando una mentira estaba a punto de salir a la luz. James, este no es el momento. Respóndeme. La carpa era un tribunal. 200 testigos, sin objeciones. Victoria intentó sonreír. Salió mal, demasiado amplia, demasiado brillante. El reflejo social de una mujer que había pasado toda su vida actuando. Solo intentaba simplificar las cosas. Margaret Harrington se levantó de la mesa 18. Su voz era tranquila, culta y absolutamente devastadora. ¿Simplificar? Le mentiste a nuestra familia sobre la mujer que salvó la vida de mi marido. Te inventaste una condición de salud mental para poder esconderla al fondo de la sala. Robert dio medio paso adelante. No exageremos esto. Richard lo interrumpió sin levantar la voz. Robert, con todo respeto, tu hija se inventó una historia sobre la salud mental de tu otra hija para manipular a mi familia. Eso no es un problema de proporción. Es un problema de carácter. Los ojos de Victoria se humedecieron. Las lágrimas brotaron. Rápidas, ensayadas. Del tipo que aparece a voluntad. Diane se acercó a ella, extendiendo la mano. Pero Victoria apartó la mano de su madre, y su voz se quebró en algo crudo. Es culpa suya, dijo, señalándome. Debería haberse quedado invisible. Un jadeo recorrió la sala como el viento a través de las cortinas. 200 personas lo oyeron. La niñera de mi mesa, los camareros cerca de la cocina, James, Richard, mi padre. Debería haberse quedado invisible. Nadie la había instruido para decir eso. Nadie lo había guionizado, y eso lo convirtió en lo más honesto que Victoria había dicho en toda la noche. Richard recuperó el micrófono. La sala todavía resonaba con el arrebato de Victoria, pero él se mantuvo en el centro como un hombre que había capeado cosas peores que una boda que se tuerce. No planeaba hacer esto esta noche, dijo. Su voz era áspera en los bordes ahora, de la forma en que se ponen las voces cuando la emoción ha sido contenida y finalmente se le permite salir. Pero creo que el momento no podría ser más adecuado. Se enderezó, miró a la sala. Hace 3 años, después del accidente, establecí la beca para primeros intervinientes de la Fundación Harrington, $200.000 anuales para enfermeras y técnicos de emergencias médicas que demuestren una dedicación excepcional en el campo. Murmullos recorrieron la carpa. He pasado 3 años buscando a la persona adecuada para recibir el premio inaugural. Busqué por todo el estado, por todo el país, revisé docenas de nominaciones. Sacudió la cabeza lentamente. Y ella estaba aquí, en la mesa 18, con un vestido de $39. Bajó del escenario. El foco lo siguió, la misma luz que había estado iluminando el vestido de $12.000 de reemacra de Victoria, ahora seguía a un hombre de 63 años que caminaba hacia el fondo de la sala. Se detuvo en mi mesa, extendió su mano. Shelby, en nombre de la Fundación Harrington, me gustaría invitarte oficialmente como la primera receptora de esta beca. Financiará la certificación avanzada en enfermería de traumatología, la formación continua y todo lo que necesites para seguir haciendo lo que haces. Me levanté. Mis piernas estaban inestables, pero mis ojos estaban secos. Le tomé la mano.
La sala se levantó conmigo. 200 personas. Una ovación que sacudió los postes de la carpa. Richard se inclinó y dijo en voz baja, solo para mí, gracias por mi vida. Detrás de nosotros, Victoria permanecía en el escenario, sola bajo el foco que ya no le pertenecía. Su boda, sus invitados, su escenario. Y la única historia que alguien recordaría de esa noche era la que ella había intentado borrar. No salvé al señor Harrington por reconocimiento. Lo salvé porque eso es lo que hacen las enfermeras. Pero no fingiré que no importa que alguien finalmente lo viera. James tomó a Victoria del brazo y la llevó a través de las puertas de cristal a la terraza. No tiró de ella. No levantó la voz, pero su mano era firme y Victoria fue porque, por primera vez en su relación, no tenía un guión para lo que estaba sucediendo. A través del cristal, los invitados podían ver sus siluetas. Los brazos de Victoria cruzados. Las manos de James en los bolsillos, luego fuera, luego pasándose por el pelo. El lenguaje corporal de un hombre recalibrando todo lo que creía saber. Fragmentos de la conversación llegaron a través de la puerta entreabierta. Les dijiste a mis padres que era inestable, dijo James. ¿Me hiciste creer que la hermanastra de mi propia esposa era alguien a quien compadecer? ¿En qué más has mentido? Todo lo que hice fue por nosotros, James. Por nuestra imagen. ¿Nuestra imagen? Me casé contigo porque pensaba que eras amable. Mi padre casi muere y la persona que lo salvó estaba sentada al fondo de nuestra boda porque tú la pusiste allí. Ella no es nadie. Ella es la razón por la que mi padre me llevó hoy al altar. Ella es alguien. Silencio. Luego, la voz de James, más baja ahora, pero todavía audible. Esto es lo que va a pasar. Vas a disculparte con Shelby. No más tarde. Esta noche, delante de la gente que te vio humillarla. Y el lunes por la mañana llamamos a un consejero matrimonial. Empezamos la semana que viene. No puedes hablar en serio. Si descubro que has mentido sobre cualquier otra cosa, hemos terminado. A través del cristal, observé cómo cambiaba la postura de Victoria. La arquitectura segura de su columna se ablandó en algo que nunca le había visto. Incertidumbre. Estaba al otro lado del cristal con su vestido de $12,000. Y, por primera vez, la armadura no resistía. No busqué a mi padre. Él me encontró. Estaba en el balcón del otro lado de la finca, lejos del ruido, mirando el jardín donde las luces de hadas hacían que todo pareciera una promesa. El aire de la noche se había enfriado, y podía sentirlo en mis brazos desnudos. Y no me importaba, porque al menos era honesto. ¿Shelby? Me giré. Robert estaba en la puerta, con su traje prestado arrugado, su rostro destrozado. Parecía un hombre que acababa de ver algo colapsar y se daba cuenta de que había estado de pie sobre ello. No lo sabía, dijo. Lo de la autopista, lo de Richard. No, dije. No lo sabías. ¿Por qué nunca preguntaste? Nunca preguntaste qué pasaba en el trabajo. Nunca preguntaste si estaba bien. Nunca preguntaste nada. Pensé que estaba manteniendo la paz. Estabas manteniendo feliz a Victoria. No es lo mismo. Intentó hablar y las palabras se disolvieron antes de llegar a su boca. Entonces lloró. Mi padre de 58 años, de pie en el balcón de un multimillonario con un traje que le compró su hijastra. Llorando como si acabara de darse cuenta de que la casa ya estaba en llamas cuando dejó de revisar los detectores de humo. No lo abracé. Me quedé donde estaba. No te odio, papá. Simplemente dejé de esperar que fueras mi padre hace mucho tiempo. ¿Puedo arreglar esto? No lo sé. Pero no puedes arreglarlo llorando en la boda de Victoria y volviendo a la normalidad el lunes. Se secó la cara con el dorso de la mano. Victoria me dijo que serías más feliz si mantuviéramos la distancia y le creí porque era más fácil. Ahí estaba. 20 años de abdicación resumidos en una frase. No lo habían engañado. Se había ofrecido voluntario. No necesito tus lágrimas, papá. Necesito que recuerdes este sentimiento un martes cualquiera cuando Victoria te pida que finjas que no existo de nuevo. Él asintió.
Volví a entrar. Victoria regresó al salón de baile 15 minutos después. Se había retocado el maquillaje, pero sus ojos estaban rojos bajo el corrector, y su postura tenía la rigidez de una mujer que acababa de recibir un ultimátum del hombre con el que se había casado hacía 3 horas. James caminaba a su lado, sin tocarla. Presente, pero separado. Tomó el micrófono, la tercera vez esa noche. La primera vez había presentado a su familia. La segunda había hecho su brindis. Esta vez, la sala sabía lo que venía, y el silencio era una especie diferente de quietud, expectante, judicial. Le debo una disculpa a alguien esta noche. Su voz era débil. Escaneó la sala como si buscara una estrategia de salida. No encontró ninguna. Shelby, no debería haberte presentado de la forma en que lo hice. Lo siento. Se detuvo. La sala esperó. Se podía oír el hielo. Margaret habló desde su silla. Su voz era educada, precisa e implacable. Y las mentiras sobre su salud mental. La compostura de Victoria se resquebrajó. Una fractura visible como una fisura en la porcelana. Yo les dije a los Harrington cosas sobre Shelby que no eran ciertas. También lo siento por eso. La disculpa aterrizó en la carpa como una moneda caída en una catedral. Pequeña, dura, resonante. No fue suficiente, y todos lo sabían. Pero era lo que una noche podía extraer. No subí al escenario. No la abracé. No dije, te perdono. Porque el perdón no es un reflejo. Es una decisión que merece tiempo. La miré a los ojos a través de la sala y asentí una vez. Eso fue todo. James se inclinó hacia el micrófono. Shelby, mi familia te debe más que una disculpa, y tenemos la intención de demostrarlo. Victoria se quedó de pie junto a su nuevo marido, escuchando cómo su propia boda era reescrita en tiempo real. Y por primera vez en su vida, no tenía control sobre la historia. Se disculpó con el mismo micrófono que había usado para humillarme. No necesitaba oírla decir que lo sentía. Necesitaba que ella se oyera a sí misma decirlo. La recepción continuó porque las bodas tienen su propio impulso, incluso cuando el suelo se mueve bajo ellas. La banda de jazz tocó, los invitados bailaron, se cortó el pastel, pero la energía en la sala había cambiado. No agria exactamente, pero honesta. La gente hablaba más bajo. La risa llegaba en dosis más pequeñas. Richard me encontró en el jardín, sentada en un banco de piedra cerca del magnolio donde se había celebrado la ceremonia horas antes. Las sillas ya habían sido retiradas. El pasillo nupcial ya no estaba. Ahora solo había césped y farolillos. Se sentó a mi lado y metió la mano en su chaqueta. Quiero enseñarte algo. De su cartera, de cuero marrón desgastado y agrietado en los pliegues, sacó un pequeño trozo de papel arrugado. Lo desdobló con cuidado, de la forma en que se maneja algo que has llevado demasiado tiempo para tratarlo con brusquedad. Era una impresión de un historial médico y en la parte superior, en tipografía clínica, decía, enfermera principal NER. He llevado tu nombre en mi cartera cada día durante 3 años, dijo. No conocía tu cara. No conocía tu voz, pero conocía tu nombre y sabía que estaba vivo gracias a él. Miré el papel, gastado y suave en los pliegues, la tinta desvaneciéndose. No solo lo había guardado. Había vivido con él. Cuando esa mujer dijo, solo una enfermera, esta noche, continuó, quise levantarme en ese mismo instante. Quise poner toda la sala patas arriba, pero primero necesitaba estar seguro. ¿Por qué te importa tanto?, pregunté. Después de 3 años. Me miró con la absoluta claridad de un hombre al que le habían dado una segunda vida y había pasado cada día de ella tratando de merecerla. Porque nadie, puede reducir a la persona que me salvó la vida a un chiste. Me entregó una tarjeta de visita. Fundación Harrington, un número de teléfono, un nombre. Esto es real. La beca es real. Llama a este número el lunes. Y Shelby, si alguna vez necesitas algo, lo que sea. Tomé la tarjeta y sostuve el gastado trozo de papel con mi nombre, y dejé que 3 años de silencio significaran algo. Una semana después, el polvo se asentó en algo medible.
La Fundación Harrington llamó el lunes por la mañana, a las 9 de la mañana en punto. Una mujer llamada Clare de la oficina de subvenciones me explicó los detalles. $200.000 destinados a la certificación avanzada en enfermería de traumatología a través de Johns Hopkins, más créditos de formación continua, más un estipendio para viajes a conferencias. El papeleo tardaría 2 semanas. El anuncio saldría en el sitio web de la fundación. Mi nombre, escrito correctamente, aparecería como la receptora inaugural. Firmé los formularios en la mesa de mi cocina, en pijama quirúrgico, antes de un turno de 12 horas. Victoria y James comenzaron la terapia de pareja esa misma semana. Me enteré a través de Robert, que de repente había desarrollado la capacidad de hacer llamadas telefónicas, que los Harrington habían puesto condiciones a la casa que planeaban ayudar a la pareja a comprar. Ningún apoyo financiero hasta que se completaran 6 meses de terapia. El círculo social de Victoria se contrajo como un puño. Los amigos de los Harrington, la gente que realmente importaba en el mundo en el que Victoria intentaba entrar, dejaron de devolverle las llamadas. Sus fotos de boda en Instagram pasaron de 800 me gusta a apenas un centenar. La sección de comentarios, antes un desfile de emojis de corazón, se quedó en silencio. Robert me envió una carta, no un mensaje de texto, no un correo electrónico, una carta escrita a mano en papel de rayas arrancado de un bloc de notas legal amarillo, con una caligrafía que apenas reconocí porque nunca la había visto. Escribió sobre el arrepentimiento. Escribió sobre las cosas que debería haber dicho en mi graduación, en mi ceremonia de imposición de cofias de enfermería, en cada cena en la que había dejado que otra persona narrara mi vida. Escribió que lo sentía. La leí. La doblé. La guardé en el cajón de mi mesita de noche. No respondí. No porque lo estuviera castigando. Porque algunas disculpas necesitan reposar antes de saber si son semillas o solo palabras. Diane no llamó, no envió mensajes. Así era Diane. Cuando ya no había nada que ganar, desaparecía, consecuente hasta el final. La disculpa de Victoria no le costó nada esa noche. El verdadero coste vino después, cuando la gente para la que había estado actuando dejó de mirar. Volví al trabajo el lunes después de la boda, y a la sala de urgencias no le importaba nada de lo que había pasado en una carpa llena de champán y luces de hadas. Un obrero de la construcción llegó con una barra de refuerzo atravesándole el antebrazo. Una adolescente sufrió una sobredosis en la zona de ambulancias. Una abuela tuvo una parada cardíaca en la habitación 4 y la reanimamos. La doctora Ellen Mars me encontró en el pasillo entre traumas. Se apoyó en la pared con los brazos cruzados y las gafas de leer subidas al pelo. Richard Harrington volvió a llamar al hospital esta mañana. Dijo que quería agradecer personalmente al personal de enfermería. Te mencionó específicamente a ti. Hizo una pausa. Dijo que eres una heroína. Soy enfermera, dije. Eso es más que suficiente. Ellen sonrió. El tipo de sonrisa rara y sincera que reserva para los momentos que siente de verdad. Sí, lo es. No les conté a mis colegas la historia completa. No publiqué nada al respecto. De la misma manera que nunca había publicado sobre el premio a la excelencia en enfermería o la salvación por toracotomía o cualquiera de los cientos de momentos que me hicieron ser quien soy. Mi trabajo vive donde importa, en los historiales, en los resultados, en los pacientes que salen por las puertas por las que entraron en brazos. Pero algo había cambiado, no en el mundo, en mí. Toqué los pendientes de perlas de mi madre en el espejo del vestuario antes de mi turno. Siempre habían sido un recordatorio de lo que había perdido. Ahora eran otra cosa, un hilo que conectaba cada versión de mí. La niña de 7 años que perdió a su madre. La adolescente que desapareció en la nueva familia de su padre. La joven de 26 años que se arrodilló sobre cristales rotos bajo la lluvia y sostuvo la vida de un extraño en sus manos. La joven de 29 años que se sentó en la mesa 18 y se negó a irse. No planeé nada de esto. No maquiné ni elaboré estrategias. Simplemente viví mi vida, hice mi trabajo, y finalmente la verdad me alcanzó. La venganza no fue lo que Richard dijo en ese escenario. La venganza fueron 20 años de convertirme en alguien que Victoria nunca podría menospreciar, por mucho que lo intentara. La verdadera fuerza no es ruidosa.
Son los 47 minutos bajo la lluvia cuando nadie está mirando. Si estás sentado en la mesa 18 en tu propia familia, si alguien te ha dicho que tu trabajo, tu vida, tu contribución es solo cualquier cosa, quiero que escuches esto. No eres la opinión que tu familia tiene de ti. No eres la peor mesa de la fiesta. Eres lo que haces cuando nadie aplaude. La semana pasada, recibí una tarjeta por correo. Papelería de color crema escrita a mano, gruesa y pesada como se siente el papel de verdad, de Richard Harrington. Era una invitación de acción de gracias. Nuestra mesa tiene capacidad para 12, había escrito. Hay una silla con tu nombre, escrito correctamente. Fue la primera vez en años que alguien me invitaba a una mesa donde no era una ocurrencia tardía. Pegué la tarjeta en mi nevera con un imán en forma de estetoscopio. Está junto a mi horario de trabajo y una foto de mi madre, esa en la que se ríe con la cabeza echada hacia atrás, los pendientes de perlas captando la luz. No sé qué pasará ahora con mi padre. No sé si Victoria cambiará o simplemente aprenderá a ocultar las partes de sí misma que quedaron expuestas. No sé si Diane cogerá el teléfono alguna vez. Pero sé esto. Ya no estoy esperando a ninguno de ellos. Esta mañana, me puse mi placa en el pijama quirúrgico. NER, RN, BSN. Me puse los pendientes de perlas de mi madre. Conduje mi Civic al hospital. Entré en la sala de urgencias y la enfermera jefe me entregó 3 historiales antes de que me hubiera servido el café. Mi madre solía decir, ayuda a la gente y la gente adecuada te encontrará. Tardé 29 años, pero tenía razón. Mi nombre es Shelby. Soy solo una enfermera. Y eso es lo más poderoso que he sido jamás. Esa es mi historia. Y sé que es larga, pero si has llegado hasta aquí, significa que algo te ha conmovido. Así que, esto es lo que quiero preguntar. ¿Crees que Victoria cambiará de verdad? ¿O la gente como ella solo aprende a ocultarlo mejor? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Cambio u ocultación? Leo cada uno de ellos. Si esta historia te hizo sentir algo, dale un me gusta. Ayuda a que más gente la escuche. Y si quieres más historias como esta, consulta la descripción para encontrar una lista de reproducción que te mantendrá enganchado. Gracias por escuchar. Cuidaos mucho. Y recordad, sois más de lo que os llaman.